un proyecto que respondía a un contexto de post-saneamiento de tierras. No olvidemos que en Bolivia es un hecho que marca un antes y después en torno a los derechos territoriales de las mujeres. Entonces, este proyecto o las acciones que buscaba básicamente era dar como el siguiente paso, una vez logrado este derecho básico, fundamental de las mujeres rurales, y era orientado a eso, más sobre, uno es que bien se logra ese derecho, pero había un contexto todavía muy marcado por el machismo, por lo tanto no bastaba como las leyes o la incorporación de las mujeres en las estadísticas, sino se debía trabajar la parte social o las relaciones a nivel instituciones, autoridades. Entonces, recuerdo que buscaba como sensibilizar este tema, ¿no? Porque al margen de la incorporación o la titulación a nombre de las mujeres, había una persistencia fuerte del machismo, ¿no? Machismo en los hogares, también en las instituciones más formales, por ejemplo, en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, hemos visto por ejemplo, en Bolivia se avanzó mucho con instancias que defienden la violencia doméstica, puede ser, hacia las mujeres. Tenemos las SLIMs y eso hay en todos los municipios, pero resulta que en los municipios rurales esta instancia nunca se activó. Entonces, nos parecía muy interesante incidir, llegar a estos espacios para que puedan activar sus mecanismos, estrategias, ¿no? Para eso ya había una ley avanzada, la ley 348, que protege los derechos integrales de las mujeres. Entonces, básicamente, como especifica en el mismo, se especifica en el mismo documento, era eh, ver cómo se estaba aplicando esto, es la ley como tal, pero también sus mecanismos en los gobiernos locales, municipales, en una región específica que es el altiplano, ¿no? Tampoco podemos mezclar como eh, hay muchas realidades o contextos muy diferentes en Bolivia. Entonces, este plan trabajaba en altiplano, ¿no? Entonces, quizá como recapitulando con gobiernos locales y más enfocado en la violencia patrimonial y económica, eh, porque como dije, no, al margen de la tenencia formal, legal de la tierra, persistía mucho este tipo de violencia y aún persiste, ¿no? Y nuevamente, repito, va a ser como información parcial, pero desde que estoy como más involucrada en este proyecto, son actividades que más vinculados a la eh, socialización, transferencia de información, pero hacia las mujeres, ¿no? Porque una manera de exigir el cumplimiento de los derechos es el ejercicio desde los propios protagonistas. Entonces, eh, no solo enmarcado o exclusivamente en el plan o como buscando responder a, al plan, sino como tal el tema género es transversal en la institución, en Fundación Tierra. Por lo tanto, ha sido como un trabajo eh, multi, por decirlo, multiproyecto, puede ser. Y la ventaja fue que justo en la región donde se priorizó para este plan, tenemos
una regional que trabaja directamente en el municipio. Entonces, eh, el relacionamiento ha sido como muy directo y permanente, yo diría, ¿no? Permanente hasta el día de hoy. Y las actividades tienen que ver sobre todo con la formación de las actoras. Y yo creo que faltó dar un paso más en incidir, llegar realmente a los tomadores de decisiones, a las autoridades locales, ¿no? Yo siento que no se llegó a eso. En concreto con estos temas que involucran a las mujeres, ¿no? Claro, se trabajó otros temas, quizá con un enfoque más abierto al tema de género. Por ejemplo, en estos municipios trabajamos los planes territoriales, normas comunitarias, etcétera, donde sí se promueve la participación de las mujeres, pero como digo, no fue como un planteamiento de frente, eh, eh, en este caso con las autoridades, ¿no? Que siempre suele generar un contexto muy incómodo, al menos todavía por estos lados, ¿no? Me parece que uno no se tratan de o talleres o transferencia de información, informe, etcétera, sino son como espacios procesuales de larga data, son espacios de formación como modulares se han hecho sobre liderazgo o presupuestos municipales, el tema de la importancia de la agricultura. Lo que quiero resaltar es que se tratan de temas estructurales, pero también como muy aterrizados a la vida cotidiana. Entonces, han sido como varios años de trabajo, por lo tanto, me parece que un logro puede ser y como el empoderamiento político, yo diría, de las mujeres, ¿no? Y un indicador es que varias de las compañeras que han formado parte de este proceso son actualmente son parte de la función pública ejerciendo roles de autoridades específicos. Entonces, tenemos muchas mujeres concejalas, o bien, sí, sobre todo, ¿no? Concejalas. Y también eso es a nivel más municipal, pero dentro de las comunidades sí, si bien no tenemos como contabilizado, son mujeres que han tomado cargos de autoridad comunal, pero ya con ese cúmulo de información que les ha permitido como incidir en la agenda, en las relaciones con sus pares varones, ¿no? Entonces, digo esto porque no los dijeron, ¿no? O sea, quizá es como, no hay como un indicador muy contabilizado, de hecho debería haber, pero no tenemos, digo esto a partir de las conversaciones con las mujeres. Ay, sí, hay mucho por hacer. Eh, yo creo que uno sin duda es dar continuidad. Me refiero al trabajo con las mujeres porque el tema, las brechas de género, la desigualdad de género, todavía es aún un hecho muy latente, muy fuerte, muy real, ¿no? Entonces, eso necesariamente implica el trabajo, atacar aún ese problema, no se ha superado del todo. Digo esto porque en Bolivia había como mucha expectativa de dar un salto cualitativo con la titulación de las mujeres, de las tierras a nombre de las mujeres. Entonces, incluso personalmente yo creía que era un paso ya definitorio, pero sin embargo no.
no, no. Entonces, de hecho, la herencia patrilineal se mantiene. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si hay una normativa y pasó ya mucho tiempo y finalmente esas prácticas machistas, son machistas, se mantienen, ¿no? Entonces, lo cual yo creo que es un indicador de aún continuar con el trabajo. Ahora, en concreto, el reto me parece que es eh, yo creo que aterrizar más a ese escenario de post-saneamiento. Se avanzó con el tema de la gobernanza del territorio o el uso del territorio en base a a la seguridad jurídica que tienen las mujeres, pero eh, creo que no hay como indicadores muy claros. Por ejemplo, se habla de el empoderamiento económico, ¿no? Entonces, a nivel conceptual, creo que sí hay avances, pero cuando quieres ya operativizar esto en las comunidades, hay un choque que no estamos sabiendo manejar entre esos avances, yo creo, más teóricos o más reflexivos, con lo que es el contexto o la vivencia cotidiana de las mujeres rurales, muy marcado por normas, acuerdos constitucionarios o informales o cotidianos, lo cual no quiere decir que esté mal, ¿no? Entonces, hay como las comunidades rurales tienen una lógica, una lógica de funcionar que se basan en acuerdos, entendimientos, que aparentemente va contra la norma o refuerza el machismo, pero yo siento que había que burlar con pinzas eso, ¿no? Entonces, ah, un reto sería avanzar por el lado del empoderamiento económico de las mujeres, descifrando o destrabando estas dificultades que a veces suelen como tergiversar o a veces también idealizan las comunidades, ¿no? O totalmente lo victimizan. Entonces, yo creo que un reto es entrar por ese lado y lo otro es, sin duda, finalmente sumar como al barco a los varones, ¿no? No solo es una lucha de las mujeres, sino es una lucha conjunta, colectiva. Y te cuento que en Bolivia se avanzó harto o hay como propuestas de nuevas masculinidades o una lucha más inclusiva sobre la equidad de género, pero yo siento que es como más rural, urbano, más un segmento, digamos, ¿no? Pero en el campo todavía nosotros trabajamos directamente o nuestro grupo beneficiario potencial son las mujeres rurales, ¿no? Es lo que no son periurbanas, no, son rurales, ¿no? Rurales. Entonces, en ese escenario falta llegar a los varones y sumar, ¿no? Sumar a esta lucha. Y no, a mí me parece buenísimo. Um, Cada país o cada institución tiene su trabajo, su ámbito de trabajo con las mujeres. Creo que el tema de género es súper transversal, pero a veces también es como muy local o muy nacional, ¿no? Y perdemos de vista que es como una lucha regional donde se comparten muchos contextos, las exclusiones hacia las mujeres parecen ser las mismas, quizá con otros rostros. Entonces, por ese lado me parece un gran aporte, no solo para los que participan, sino también plantear a las mismas mujeres, ¿no? A las beneficiarias, plantear, mostrar, por ejemplo, un informe, un reportaje de las mujeres de Honduras, ¿no? Y mostrar, eso ya es ya
un aporte grande, o sea, mostrarnos, mirarnos entre mujeres de diferentes países y de un mismo continente con realidades compartidas, ¿no? Y, y, y por supuesto, acá está como aprender las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas. Y creo que eso estaba como muy claro desde el CINEP, ¿no? Mostrar las luchas, las luchas vencidas. Entonces, por ese lado me parece un gran aporte. Lo que sí no sentí que no avanzó mucho es que, al menos es quizá es una autocrítica, son planes que faltaron vincular o integrar totalmente a la agenda de trabajo de la institución. Eso implica ya hacer más fuerza porque sumas con otros proyectos y no trabajas solamente para lograr un objetivo. Si bien entiendo que es como hay como una focalización hacia una región específica con resultados concretos, pero si tú tienes el plan integrado a un plan nacional, o sea, institucional, creo que habría más fuerza, ¿no? Entonces, no sé si te sirve este dato, pero yo creo que es como una crítica más autocrítica. Y yo creo que sí, desde CINEP se plantea esta integración de los planes. Eh, Plan país hacia la institución que la encara puede ser como más, yo creo que puede ser más productivo. De pronto hicieron eso las otras instituciones, ¿no? Entonces yo creo que los resultados también deben ser como diferentes. Lo que pasa es que hay como mucha sumatoria de proyectos y el personal como que se fragmenta, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que buscar maneras para que en vez de como distraer la mirada, más bien sumarse, ¿no? Y por supuesto el tema de género no puede como distraer o fragmentar, sino es como al ser un tema transversal, se abraza o integra perfectamente con el trabajo de las instituciones, ¿no?